O la comparto. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Me escuchan todos? ¿Ahí me escuchas? ¿Me escuchan? Ahora quiero hacer la presentación, compartir la pantalla para mostrar la presentación. ¿Sí me entiende o no me entiende? Por si necesita alguien hablar duro, pero él lo escucha. Así tal cual, modo ambiente te va a escuchar. ¿La presentación la ven ustedes o no? Señor, vemos el escritorio. Las hago ahí. Ahí puse compartir, dejar de compartir. Compartir. eh, A la regla. Pero si se conecta, te va a desconectar. ¿Va bien mi presentación o no? ¿Todavía no? ¿Pueden ver en presentación? Hola. La presentación está perfecta. No sé cómo emplearla acá porque entonces no está. Espérate a ver si. Ahí. ¿No sale en toda la pantalla? ¿Cómo emplearla? Yo estoy aquí chiquitico, pero aquí pongo la presentación de compartir. Mm, Te muestro lo que sale para que mires si por acá o por dónde. Ahí hay un icono que dice compartir ventana. Compartir ventana. Compartir ventana. Me sale de aquí compartir contenido, modo moderado, pantalla, ventana, esa. Ah, ya. Ya, esa. ¿Ahí la ven? Ah, bueno. Bueno. Buenas. Ya serán tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Me escuchan? Alza la mano si me escuchan. Ah, bueno, listo. Bueno, ustedes ya me conocen. Pues ya soy el doctor Zambrano. Estoy con ustedes recientemente este semestre. Este tema que vamos a hablar es un poquito complicado, la verdad es complicado. A veces una inclusión a la residencia le tocó repetir, repetir porque es un tema un poco complicado, largo. Les voy a dar unas matices básicamente de introducción sobre el tema de la interpretación de del antibiograma, que es básicamente cuando reportan en los cultivos el resto de antibióticos y cuáles que queremos utilizar de acuerdo a lo adecuado, ¿ves? Para hablar de interpretación del antibiograma, requiere un poquito bastante leer muchas cosas, pero yo les voy a dar unos matices importantes y al final de la charla, que a veces ustedes van a sentirse como un poquito confusos, vamos a hacer unos ejercicios donde les voy a dar unos puntos muy claves que ustedes van a tener en cuenta y cada día más con el manejo y el estudio, ustedes van a ir mejorando un poco eso, inclusive todos. Sí, pasa. Para hablar de esto, vamos a hablar un poquito de la introducción.
básicamente, el objetivo de un antibiograma es la evaluación que se hace in vitro, generalmente en el laboratorio, la respuesta del microorganismo a un o varios antibióticos o a varios antimicrobianos. Esa respuesta que se hace in vitro es la que nosotros valoramos en el antibiograma y hacemos el perfil del microorganismo o el antibiótico ideal. Hay un temita que ustedes siempre ven en los cultivos, la famosa MIN o SIN o CMI, que básicamente es una concentración mínima que requiere ese antibiótico para vencer esa resistencia o vencer ese antimicrobiano o perdón, ese microorganismo. Es una concentración, es un estudio que se hace por cada antibiótico y esos números que aparecen al frente en ese antibiograma, eso nos van a determinar nosotros, cuando ya estudiamos y conocemos cada antibiótico, cuál es la concentración adecuada y la que podemos evaluar para poder utilizarla. Eh, la interpretación del antibiograma está categorizado clínicamente por microorganismos. Generalmente ustedes saben que aparecen tres eléctricas: sensible, resistente, intermedio. Entonces, esa interpretación nos ayuda a tomar decisiones, digamos, rápidamente. Cuando notamos que el microorganismo aparece sensible, quiere decir que podemos utilizar ese antibiótico. Cuando aparece intermedio, tenemos algunas dudas porque este intermedio se va a utilizar ese antibiótico siempre y cuando va a depender de las concentraciones de ese antibiótico en ese proceso infeccioso y podemos o no utilizarlo, pero cuando está intermedio debemos tomar muchas precauciones porque no todo lo que es intermedio lo podemos utilizar. Necesita dosis mucho mayores o dosis diferentes para poder utilizarlo. Y cuando realmente aparece resistente es cuando es una precaución, nos dice no lo utilicemos porque va a haber un fracaso terapéutico por este microorganismo, por este antibiótico hacia ese microorganismo. Ahora bien, no todo lo que aparece sensible lo podemos utilizar y lo vamos a ver más adelante. La lectura básicamente interpreta del antibiograma, consiste en un análisis del patrón de sensibilidad para predecir los mecanismos de resistencia. Esa lectura nos facilita a nosotros para predecir el mecanismo de resistencia que tiene ese microorganismo. Es decir, bajo los antibióticos que reportan sensibles, intermedios, resistentes, uno hace un análisis y dice qué presumiblemente patrón de resistencia tiene ese microorganismo y eso nos ayudaría para poder interpretar y tomar decisiones. Entonces, no solo para ver qué antibiótico le ponemos, sino para determinar qué perfil de resistencia tiene y qué podemos utilizar en lo que nos aparece ahí. Lo otro es realizar la lectura interpretando el antibiograma. Es necesario conocer el espectro antimicrobiano, porque es muy importante que muchos antimicrobianos así aparezcan, uno debe o no debe utilizarlos para este microorganismo. Las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de este microorganismo va a depender, de este antibiótico va a depender para tomar las decisiones. Entonces hay que hacer un análisis más concienzudo. O sea, leer un antibiograma no es decir el más sensible o resistente. Hay que ver muchas cosas. Hay que ver el antibiótico, el microorganismo identificado y muchas decisiones para no tomar una decisión completa. Clásicamente, su finalidad ha sido tanto clínica como epidemiológica. ¿Por qué clínica? Porque nos ayudaría a tomar decisiones, y epidemiológica porque nos ayudaría a identificar que ese microorganismo es muy frecuentemente en esa área geográfica o en esa clínica o en ese hospital y nos puede ayudar a mañana, cuando tengamos tratamientos empíricos sin cultivo previo, podamos tomar decisiones para iniciar con X o diferente antibiótico. Y conocer los principales fenotípicos de resistencia en las bacterias. Básicamente, si tú ves el antibiograma, vas a conocer qué tipo de resistencia tiene, qué fenotípico tiene, o sea, qué genotípico o fenotipo tiene esa bacteria para no tomar decisiones en la práctica clínica más adelante. Entonces, tiene muchas utilidades el antibiograma y entre eso es un poquito lo que les acabo de mencionar. Para hablar digamos que el entendimiento de la interpretación, tenemos que conocer un poquito sobre los métodos que se utilizan en laboratorio para poder darnos ese reporte. Entre esos hablamos de la concentración inhibitoria. Hay unos métodos de laboratorio, que eso uno en farmacología lo va a dar, ustedes lo van a dar o lo ya vieron. Primero son los métodos de difusión. Este es un método para uno determinar qué tipo de resistencia tiene el antibiótico. Son métodos laboratorios, se los voy a mencionar. No es necesario que se lo aprendan, pero tengan una idea de lo que estamos hablando. Hay un método que se llama el antibiograma por disco placa. Básicamente es un método un poquito engorroso, es rápido, pero un poquito molesto y engorroso. Básicamente son discos de un papel que está impregnado por ese antibiótico y utilizamos una placa, como le voy a mostrar aquí, como esta placa
de Petri, donde colocamos un extendido con el cultivo y con el microorganismo, con la muestra, y ese papelito, untadito de ese antibiótico, vamos a colocar en diferentes partes, o vamos a colocar diferentes antibióticos, y de acuerdo a ese halo que se está formando, vamos viendo cuál es resistente. Si vemos que es sensible, el halo se va abriendo, y lo que es resistente, el halo se queda chiquitico, como ustedes lo ven ahí. Pero es un método que se utilizaba anteriormente, y ahora tenemos otros métodos mucho más rápidos. Otro es la famosa tira gradiente de zinc, que es una tira donde tiene unos numeritos y está impregnada con antibiótico, y de acuerdo al número donde marque, nos va a dar la concentración inhibitoria. Este es un método que a mí que se utiliza, es económico, es rápido, pero es unos métodos que en alguna parte todavía se utilizan. Hablamos de métodos, los métodos de dilución. La dilución de agar es una dilución que básicamente requiere, son placas con una concentración del gradiente o del antibiótico, y de acuerdo al crecimiento, a la colocación y a los números que nos marque, podemos tomar decisiones. Son métodos de laboratorio. Otro es la dilución de caldo, que es un poco más difícil, donde hay varias, las concentraciones de antibióticos están en diferentes, digamos, frasquitos, y va uno colocando la muestra en cada frasquito, y de acuerdo a la respuesta o al color o la tinción, uno toma decisiones si es resistente o sensible, pero son métodos que, digamos, son la matriz de los antibiogramas de laboratorio. Hay otros métodos actualmente que, entre estos métodos que yo les estoy mostrando, por lo menos la biología molecular, que es lo último actualmente, la microarray, la inmunocromatografía que se utiliza para pruebas de Chagas, los métodos colorimétricos, todos estos métodos diferentes, el MALDI-TOF es una técnica de laboratorio que todavía lo utilizamos y es muy importante, pero actualmente, previendo todos estos procesos microbiológicos y estas pruebas rápidas y la tecnología, tenemos unas pruebas rápidas que son costosas, pero actualmente es, digamos, el gold standard, digamos, el que lleva la batuta en el tratamiento, en el descubrimiento o en el diagnóstico de los antibiogramas, que son las pruebas de FilmArray, que son pruebas moleculares, donde tomamos una muestra de la muestra de sangre del hemocultivo y la colocamos encima de un cassette o de una muestra, y rápidamente este cassette se mete en la máquina, y rápidamente en 2 horas vamos a tener qué tipo de antibiótico es, qué resistencia tiene, cuál es resistente, cuál es sensible, cuáles son los mecanismos de resistencia. Son pruebas moleculares que actualmente estamos implementando en nuestras instituciones, como Hospital de Granada, Servimédico, las tenemos a la mano, falta implementarlas en nuestras instituciones, pero son pruebas moleculares que son pruebas de rápido diagnóstico y uso, y rápido diagnóstico, no esperamos 2, 3 o 4 días. Otros conceptos para interpretar los resultados es muy importante el del cultivo. Estamos hablando de que cuando la microbiología aísla un microorganismo de una muestra, es decir, si yo tomo una muestra de una secreción de un brazo, de una secreción, nosotros generalmente podemos encontrar ahí una microbiota normal. Es decir, si yo tomo un hisopado de una muestra de una secreción de una herida, si yo tomo una muestra al azar, yo puedo tomar microorganismos que habitualmente están ahí y no son las causantes de la infección. Entonces, eso nos traería, digamos, errores, o también podemos traer alguna confusión. Otra cosa, si en los pacientes, ustedes han visto en los pacientes, si ustedes lo han visto, a veces han tomado muestras respiratorias de la traqueostomía, y resulta que toma una muestra respiratoria y uno lo que presume encontrar, digamos, una pseudomonas, un estáfilo, y a veces encontramos gérmenes muy diferentes, como si encontramos una muestra respiratoria. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó? Son microbios que uno puede considerarlas como contaminantes o no, o si encontramos estafilococos o coagulasa negativos como el epidermidis, uno puede interpretarla sobre el número de colonias, decir que es un contaminante o es el causante de la infección que tiene el paciente. Entonces, por eso es muy importante conocer la microbiota de nuestro organismo, cuáles son los gérmenes habitualmente en la piel, cuáles son los gérmenes habitualmente a nivel genital, los gérmenes habitualmente encontrados en la cavidad oral, y de acuerdo a los cultivos uno determinar si se trata de una microbiota normal, o es una microbiota patógena, o es una contaminación. Entonces, por eso es muy importante que las muestras, cuando se tomen, tengamos claridad cómo las tomaron, quién las tomó, de qué manera las tomaron, para uno jerarquizar o decidir si ese cultivo que nos reporta lo vamos a tomar en cuenta o no. Los parámetros PK y PD. Esos son parámetros que se utilizan en la farmacología para uno determinar, digamos, la respuesta, digamos, la
la fisiopatología o, digamos, la respuesta de ese antibiótico a ese microorganismo. Generalmente, entre los parámetros que utilizamos, básicamente el pK es básicamente una rama de la farmacología que va a estudiar básicamente la distribución de ese antibiótico en el organismo bajo una dosis o un tiempo de dependencia. Básicamente eso es lo que hace la pK, que es es una parte de la farmacología que nos ayuda antibiótico. Entonces, esa parte del pK define básicamente, es el estudio de la distribución de ese antimicrobiano en el organismo en tiempo y dosis. Y la PD significa, es la farmacodinamia, que básicamente lo que uno va a predecir con esto es la respuesta que tiene el cuerpo, digo, la respuesta fisiológica o no patológica de ese antibiótico en el cuerpo. Entonces, todas estas herramientas las utiliza para uno tomar decisiones o intervienen en este proceso de antibiograma. Pero los mayores utilizados en estos parámetros es la SIN. Me vuelvo a la concentración inhibitoria o la MIN, como llaman, que básicamente significa concentración inhibitoria mínima, que es la concentración que requiere un antibiótico para poder vencer la resistencia o a ese microorganismo que aparece en el cultivo. Entonces, esos valores, como les digo ahora, ese valor que aparece al frente no es igual para todos. Hay antibióticos que tienen una concentración reportada de 1, de 2, otro de 16, de 32, como es el ejemplo de la vancomicina. La vancomicina tiene una concentración inhibitoria mínima ideal de 1. Eso es un valor para cuando esa concentración inhibitoria de la vancomicina sube a 2 o más, así sea sensible, no lo utilizamos porque es una concentración que requiere una dosis mucho más alta. Como decir, la piperata sulfatán, inhibitores de 8, lo ideal o 16, mayor de ahí la consideramos resistente. Entonces lo que quiero decir es que ese número no es igual para todos los antibióticos. Todos los antibióticos tienen un número diferente de concentración inhibitoria y no podemos decir que los números que aparecen, si este tiene 2, vamos a utilizar este tiene 32, es más alto o no. Para cada antibiótico hay una concentración diferente, entonces ese número, valor que representa cada antibiótico y que ustedes lo ven en el cultivo, es diferente para todos. Bueno, aquí con lo que le acabo de explicar sobre los parámetros de pK y PD, que son los parámetros que necesitamos para poder tomar decisiones en la parte de la concentración. Hay otros parámetros, eso es una serie de parámetros que se utilizan en farmacología, que son ventanas de selección mutantes. Básicamente, los utilizan para también determinar las concentraciones inhibitorias. Hay unas que son las concentraciones máximas comparadas con la concentración inhibitoria. Los tiempos de dependencia, tiempo de permanencia del antibiótico va a depender de la concentración inhibitoria o los que van a depender de la concentración. Esos son los parámetros que son un poquito más específicos, pero hacen que ver todos estos parámetros para poder utilizar un medicamento o no. Aquí básicamente un resumen casi de todos. Hablamos de la parte superior donde está el C+, que es la concentración máxima del antibiótico. Hablamos que es la concentración mínima, la concentración, el tiempo del tratamiento, el tiempo de presentación del antibiótico. Todos estos parámetros se requieren para uno tomar una decisión en el manejo de un antibiótico. Entonces, por ahí creo que uno queda ahí como con la incógnita, esto es muy enredado, pero sí es un poquito complejo, pero hay que entender que todos estos mecanismos de procedimiento farmacológico se requiere para que nosotros tengamos un reporte de antibiograma y podamos tomar decisiones. Clasificación farmacodinámica de los antibióticos. Ustedes han oído hablar que hay antibióticos que tienen una dependencia de la concentración y otro de tiempo de dependencia. Es decir, los que son concentración dependiente son medicamentos que requieren una concentración para tener un efecto sobre el inóculo, sobre el microorganismo. Y otros que son tiempo dependientes, quiere decir que deben tener una frecuencia mucho más activa o más frecuente para ser utilizados. Entre esos, por lo menos le va a mencionar, bueno, esto le voy a mencionar por lo menos pacientes de acción de antiviral. Los tiempos dependientes son los betalantámicos, los glucopépticos, por lo menos los macrólidos, las glicosamidas. Los betalantámicos como la ampicilina sulfatán, que ustedes saben que requerimos aplicarla cada 6, cada 8 horas. Entonces, estos tienen que ver son tiempo dependientes para que ese antibiótico tenga su efecto sobre el organismo y efecto sobre la bacteria que estamos tratando, y por eso requiere una dosis periódica, habitual, y si nosotros nos extendemos en el tiempo de aplicación,
la concentración o la curva que le mostré antes va a bajar, la concentración del antibiótico va a bajar. ¿Y qué va a pasar? Que el microorganismo no va a ser doblegado por el antibiótico y el microorganismo se puede reproducir nuevamente y por eso encontramos las fallas terapéuticas. Entonces, por eso cuando los antibióticos tengan una fecha, una hora de aplicación, cada 6, cada 8, cada 12 horas, debe ser aplicado en tiempo y forma para evitar que esa curva de concentración en la sangre de antibiótico decaiga y el microorganismo en sí libertad para otra vez reproducirse o nuevamente ocasionar problemas. Y lo que hablamos que son concentración dependiente, entre eso tenemos los aminoglucósidos. Generalmente ustedes saben que los aminoglucósidos los utilizamos generalmente a una concentración diaria. Anteriormente la micacina, pues saben que es una dosis diaria y lo idealmente la gentamicina que anteriormente se utilizaba 3 veces al día, como es concentración dependiente, podemos utilizar una dosis al día con una dosis plena y va a cumplir los requisitos PK y para que pueda vencer. Las fluoroquinolonas, básicamente también son concentración dependiente, como son la ciprofloxacina o levofloxacina. Son medicamentos que requieren una concentración adecuada para poder vencer y para tener una concentración en la sangre y poder vencer el microorganismo y poderlo doblegar. Los nitroimidazoles o como el metronidazol también son concentración dependientes, más que tiempo dependientes. Entonces requieren una concentración en la sangre para poder vencer la resistencia o vencer el microorganismo que se presenta. Entonces hay que tener también claridad cuáles son concentración y cuáles son tiempo dependientes, porque de eso va a depender la respuesta terapéutica. Entonces es muy importante que cuando dosifiquemos un medicamento, lo dosifiquemos según el peso del paciente y si tiene una frecuencia de aplicación, hay que estar pendiente que se aplique en tiempo y forma, porque muchos de los problemas que han pasado es que la respuesta terapéutica falla porque el paciente no toma el medicamento sino una vez al día y el paciente lo tiene que tomar 3 o 4 veces al día. Entonces, el paciente reconsulta, no es que no me he curado porque sigo mal, y en muchos de los casos pasa por eso, no se toman la dosis que corresponde o lo aplican en tiempos diferentes. Entonces, es muy importante sobre eso. Antibióticos con la actividad de concentración, bueno, esto es lo que dijimos ahora. Hay unos puntos de cortes clínicos muy importantes, como hablábamos anteriormente, hablamos de sensibles, de intermedios y de resistentes. En ese sentido, cuando hablamos de sensible, es que un microorganismo es definido como sensible cuando su actividad con la antimicrobiana conocida tiene una alta probabilidad de esto. ¿Qué quiere decir? Que si es sensible, podemos utilizarlo porque nos están diciendo que ese antibiótico es ideal para ese microorganismo y que la probabilidad de éxito es adecuada, pero va a depender también de la concentración y va a depender del tiempo de aplicación del medicamento. Entonces hay que tener pendiente todas estas cosas. Cuando está intermedio, generalmente, como les dije anteriormente, el paciente tiene una sensibilidad intermedia, es decir, que debemos utilizarla con una precaución. ¿Cuáles son las precauciones? Generalmente, cuando tiene una concentración, cuando tiene una sensibilidad intermedia, a veces nos toca utilizar dosis mucho más altas. Es decir, como pasa con la vancomicina a veces, que a veces nos toca hacer un estudio que se llama vancocinemia para determinar que la vancomicina esté circulando en la sangre en un tiempo determinado. Y si esa concentración se baja, entonces no va a ser el efecto y necesitamos una concentración mayor. Por eso entre la vancomicina, a veces cuando necesitamos tratamientos prolongados, requerimos que ese paciente le hagamos un estudio de vancomicina donde nos va a medir los niveles de sangre de ese medicamento y de acuerdo a eso vamos a tener una respuesta adecuada. Entonces nos toca subir la dosis, desafortunadamente, pero hay que hacerlo porque es la única manera de poder doblegar o vencer la resistencia o acabar con el microorganismo que queremos acabar. Y cuando realmente es repostada resistente, nosotros tenemos que valorar realmente, recomendablemente no utilizarlo. Pero hay unos casos excepcionales donde a pesar que sea resistente, como se lo voy a explicar más adelante, a veces nos toca utilizar 2 antibióticos que son resistentes. ¿Por qué? Porque cuando no hay alternativas terapéuticas, como nos va a pasar en otros genes que les voy a mencionar ahora, nos toca utilizar 2 antibióticos resistentes. Es decir, para que uno se caiga y el otro funcione para vencer la resistencia. Entonces a veces nos toca combinar o combinar uno que está intermedio con uno sensible para que entre los dos haga una sinergia y pueda vencer la resistencia porque es un microorganismo que tiene un perfil de resistencia muy severo y que tenemos muy poquitas alternativas terapéuticas. Entonces a veces nos toca jugar con esto, con estas alternativas, sensible, intermedio o resistente, porque de pronto ya no tenemos opción terapéutica. Entonces hay que tenerlos claros y cuáles podemos hacer para que uniendo ambos microorganismos, inclusive hasta tres antibióticos, para poder vencer a ese microorganismo. Y en este momento
por la resistencia antimicrobiana en el mundo, nos ha tocado combinar antibióticos que aunque son resistentes, nos toca combinarlos para poder vencer la resistencia. Los puntos de corte epidemiológicos. Hay muy importante en la parte de epidemiología. Siempre la epidemiología es muy importante porque hay microorganismos que en ciertas regiones pueden ser sensibles, en otras regiones pueden ser resistentes y la epidemiología local nos va a ayudar a poder tomar decisiones. Por eso es muy importante que así sean susceptibles o sean resistentes, bajo el perfil uno pueda tomar decisiones de utilizarlo o no utilizarlos. Es decir, que hay antibióticos que pueden tener algún perfil de resistencia, pero combinados con otros podemos llegar a, como decía anteriormente, vencer la resistencia y el perfil epidemiológico nos va a ayudar a tomar esas decisiones en algunos casos. Clasificación de los fenotípicos de resistencia adquirida de los microorganismos. Ese es un proceso donde nos pasa con algunos gérmenes. Cuando hablamos de fenotipos salvajes, es muy frecuente encontrarlos en microorganismos como en la orina, como la E. coli. Generalmente, la Escherichia coli es un microorganismo que es frecuentemente en las infecciones urinarias. Habitualmente causa el 80% de las infecciones, o más o menos el 80 o más de las infecciones urinarias. Y generalmente los pacientes que no han consumido antibióticos previamente, no han tenido consumo, podemos encontrar en el antibiograma que es sensible a todo lo que aparece en el antibiograma. Entonces lo podemos definir como un fenotípico salvaje o una E. coli salvaje porque no tiene ningún mecanismo de resistencia. Entonces eso nos tranquiliza a que nosotros tomamos unas decisiones a qué utilizar, a qué no utilizar. Pero hay pacientes que tienen bacterias en una orina y aparece una E. coli, pero esa E. coli resulta que apareció que es resistente a la cefazolina, ampicilina, a muchos antibióticos y nos queda una alternativa. Generalmente por el uso de antibióticos, muchos de estos microorganismos hacen resistencias, se vuelven no salvajes o hacen resistencias adquiridas. Entonces ahí donde nosotros, a pesar que es un germen muy frecuentemente, tenemos que determinar con el antibiograma cuál es la decisión del antibiótico para utilizar, porque durante el tiempo de tratamientos previos se pudo haber adquirido una resistencia. Entonces ya no sería un salvaje, sino lo interpretaremos como una resistencia usual. Entonces, en el cultivo, por lo menos de orina, encontramos la E. coli y encontramos que anteriormente era sensible a todo, ahora parece que es resistente a la ciprofloxacina, la ampicilina o el trimestopin. Entonces ya no es una resistencia salvaje, sino ya tiene una resistencia adquirida y entonces es la manera digamos, de tomar decisiones y decidir cuál es la mejor alternativa para tratamiento. La resistencia antimicrobiana, ese es un problema que tenemos actualmente. Gracias al advenimiento de que utilizamos los antibióticos a diestra y siniestra, el paciente llega a urgencia y estornuda y le damos antibióticos, esto ha creado una cantidad de resistencias. Los antibióticos, los microbios se han de menos enchalecados, se han puesto casco, chaleco antibalas y están cada día volviendo resistentes por el manejo de los antibióticos cuando no se requieren. Los microorganismos se van volviendo resistentes o van adquiriendo resistencias adquiridas digamos, por el roce de antibióticos por poco tiempo o por poquito tiempo, y eso crea que ellos se van conociendo y van adquiriendo resistencias adquiridas. Cuando hablamos de resistencia natural o intrínseca, son aquellas expresiones fenotípicas, digamos, la natural podemos decir que es como la fenotípica salvaje, casi la misma. Y cuando hablamos de la resistencia adquirida, son aquellas donde el paciente con el tiempo van adquiriendo resistencia por presencia de antibióticos. Pasa muy frecuentemente el paciente hospitalizado, que resultó que le aislamos una bacteria, le pusimos un antibiótico y el paciente a la semana se curó esa infección y después sigue hospitalizado y adquirió otra vez la misma germen, pero cuando le ponemos el mismo antibiótico nos da cuenta que el paciente, uy, no, es resistente. Generalmente uno de los microorganismos que les pongo ejemplo, aquí les pongo la sigla, la PAE. La PAE es la Pseudomonas aeruginosa, que es la sigla que utilizamos para la pseudomonas en otra infectología. Generalmente la pseudomonas tiene una sensibilidad, una resistencia natural a qué antibióticos, a los aminoglucósidos. Son sensibles a las cefalosporinas de tercera generación como la ceftazidina. Son sensibles, perdón, a las cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime. Son sensibles naturalmente a los carbapenémicos como el meropenem. Entonces resulta que ese paciente resultó con una pseudomonas salvaje. Entonces cuando aparece un microorganismo que tiene una resistencia salvaje, es decir, resistente a todos los antibióticos que él requiera, uno siempre utiliza el de menor jerarquía. De tal manera que si utilizamos el de menor jerarquía, evitamos lo que llamamos presión de selección,
que generamos resistencias. Entonces, generalmente, en el primer episodio la tratamos con un antibiótico cualquiera. Le ponemos, entonces, en vez de ponerle un aminoglucosio o un pipertazo que es sensible natural, le ponemos meropenem al paciente. Y resulta que después, en la segunda infección, aparece que este microorganismo tiene un perfil de resistencia a BLE. ¿Qué quiere decir el BLE? El BLE quiere decir que es un beta-lactámico de despleto extendido. Entonces, para esta pseudomonas que tiene ese perfil, ya no podemos utilizar los aminoglucósidos. Nos toca utilizar únicamente los químicos, como el meropenem. Entonces, ahí se nos va cortando el número de antibióticos que podemos utilizar para un antibiótico que anteriormente tenía una resistencia natural o era una resistencia salvaje y actualmente tiene una resistencia adquirida. Entonces, ya adquirió resistencia a BLE. Resulta que con el tiempo aparece otras resistencias, los más llamados carbapenemasas, entre esas la más frecuente la KPC. Entonces, este perfil de resistencia hace que ya no podamos utilizar los carbapenémicos. Ya tenemos que utilizar otros antibióticos que ya no tenemos o que nos toca hacer combinaciones. Entonces, ese microorganismo se vuelve un poquito así, resistente, un superhéroe para ellos. No lo vence nadie. Entonces, para poder vencerlo, nos toca, como le dije anteriormente, combinar los antibióticos. Entonces, por eso es muy importante recalcar que el uso del antibiótico debe ser muy cuidadoso, hay que ser muy preciso, muy detallado, no demorarnos en los tratamientos de antibióticos porque la demora o el manejo prolongado también genera una cantidad de problemas. Fenotipo de resistencia. Bueno, hay fenotipos de resistencia habituales, como les mencionaba anteriormente, que habitualmente hay microorganismos que son resistentes a un antibiótico, como es el caso de los estafilococos. Los estafilococos aureus, hay dos tipos de estafilos, el metilresistente y el metilsensible. Y generalmente el metilsensible es resistente a un grupo de antibióticos como son los betalactámicos o los cefalosporinas de primera generación. Entonces tiene una resistencia habitual o natural a esto. Hay unos microorganismos que tienen resistencias raras, le llamamos así, que tienen, aparecen unas resistencias que uno a veces queda, uy, ¿qué hacemos? Como presentar un estafilococcus aureus que tenga resistente a vancomicina. Si básicamente el Staphylococcus aureus tiene sensibilidad generalmente a vancomicina, a veces aparece resistente a vancomicina y ahí sí que quedamos pensando, son resistencias que se adquirieron y nos pone a pensar que, uy, nos pone a pensar, son resistencias no muy frecuentemente, son muy raras, pero están apareciendo últimamente. O la pseudomonas, como les mencioné anteriormente, generalmente resistente a la aminoglucósidos, a la pipertazo, a cefalosporina de tercera generación como la ceftacidina, a las cefepime, a los carbapenémicos y a colistina, pero a veces aparecen resistentes a colistina. Entonces son resistencias raras que aparecen y tenemos que tener presente que hay un mecanismo de resistencia diferente. Y hay fenotípicos imposibles. Hay microorganismos que no aparecen. Hay ciertas acinobates que aparecen en los cultivos, pero no tienen un corte definido en la resistencia. Y aparece el microorganismo, pero no te dice que no hay ningún corte de resistencia porque no se han probado y no lo tienen. Entonces son fenotipos imposibles de rastrear. ¿Y qué nos toca? Buscar el grupo de antibióticos a la que pertenece y en base al grupo de antibióticos a la que pertenece, establecer un tratamiento a seguir. Fenotípicos de los gram positivos, los que hablamos, los estreptococos piones, que son estafilos coagulasa negativos, generalmente estos coagulasa pueden ser metilsensibles o metilresistentes y de acuerdo a la que reporte el antibiograma tomamos las decisiones. Estas generalmente son causantes de infecciones en piel, en algunos casos pueden causar neumonía, infecciones a nivel osteoarticulares o infecciones a nivel de otitis o infecciones en las vías superiores causante de amigdalitis. Entonces, generalmente este antibiótico, este microorganismo es resistente a los metalatámicos, como son las penicilinas, la amoxicilina o ampicilina. Pero a veces, con el tiempo, se van volviendo resistentes y van expresando resistencia, porque tienen mecanismos de resistencia que se van generando con el tiempo y aparecen que tienen mutaciones o resistencias que ya no podemos utilizar lo que habitualmente estamos utilizando con ellos. En el caso del Streptococcus pneumoniae, como es un microorganismo que es habitualmente, este microorganismo habitualmente es la causante de más del 60% de las neumonías. Entonces, generalmente, este microorganismo son resistentes a la ampicilina, a la amoxicilina, a la ampicilina sulfatán, que son resistentes a la ampicilina, básicamente. Entonces, estos microorganismos con el tiempo
son infrecuentemente, pero podemos encontrar alguna resistencia a otros antimicrobianos. Pero esto se va a estar dando por la combinación de antibióticos que no corresponden y llevan a que este microorganismo se vaya reforzando su mecanismo de resistencia y tengamos problemas. Es decir, nos toca hacer a veces combinaciones con otros antibióticos o cuando hacen alergia a las penicilinas, bueno, tenemos que combinarlo con otros medicamentos como las fluoroquinolonas o los macrólidos para tratar estos microorganismos. Entonces, es muy importante que cuando utilicemos unos antibióticos para ciertas infecciones, seamos claros en el tiempo de tratamiento, la hora de aplicación del medicamento y que no excedamos tratar a los pacientes con 7, 20 días ni 30 días. Si un paciente está hospitalizado por una neumonía, el tratamiento inicialmente por lo menos son 3 días donde va a recibir tratamiento antibiótico por 3 días endovenoso. Si a los 3 días el paciente evoluciona clínicamente satisfactoriamente, no requiere estar internado y se le puede pasar a un tratamiento oral y acortar el tratamiento. Hablamos de los estáfilos que son los más molestos. Los estáfilos aureus, como les dije anteriormente, son gram positivos y generalmente hay dos grupos grandes, los estáfilos metilsensibles y metilresistentes. Esto es para que lo tengan pendiente. Cuando ustedes tengan un estafilococcus aureus en un cultivo, en un cultivo donde reportaron el estafilo aureus y les reportó el antibiograma, ustedes el medicamento que ustedes apenas tienen que ir a buscar es la oxacilina. La oxacilina es la que nos va a predecir exactamente si se trata de un Staphylococcus metilresistente o metilsensible. Ustedes ven el antibiograma, le reporto estáfilo, busquen en el antibiograma la oxacilina. Si es oxacilina resistente, estamos pensando en un metil R, metilresistente. Si es oxacilina sensible, estamos en un metilsensible. ¿Y esto para qué? Porque de acuerdo a esto va a cambiar la perspectiva del antibiótico que vamos a utilizar. Si es metilresistente, tenemos que buscar la vancomicina y otro para acá. Si es oxacilina sensible, tenemos que pensar que tiene sensibilidad baja y podemos ser sensibles a los beta-lactámicos y podemos pensar en una ampicilina subbactam y en más frecuentemente que la cefalosporina de primera generación. Entonces, este punto clave cuando ustedes vean el cultivo de un estáfilo es buscar oxacilina y esto te va a orientar a qué antibiótico o te vas a vancomicina o te vas a cefazolina. Aquí hablamos de los mismos estáfilos, aunque actualmente en nuestro medio vemos que los estafilococos tienen ahora un patrón, digamos, asociado a los cuidados de la salud. Entonces, generalmente estos gérmenes pueden ser más resistentes que los habitualmente. Y otros que están generalmente en la comunidad, quiere decir que son gérmenes que no son del ámbito hospitalario, pero que son frecuentes en la comunidad y estamos encontrando un patrón de resistencia muy diferente actualmente y que nos trae muy tomar decisiones a qué tratamiento sería la ideal. Es decir, que ya no podemos utilizar ni la vancomicina, otros, sino otros medicamentos porque estos patrones se han vuelto resistentes en la comunidad y en el ámbito hospitalario. Son alternativas que nos pone a tomar decisiones, digamos, unas decisiones muy complicadas porque no hay esquemas adecuados. Otros microorganismos frecuentemente, que son los que ustedes habitualmente, son los enterobacterias. Dentro de eso tenemos la Klebsiella pneumoniae, la E. coli, inclusive la Pseudomonas, y son gérmenes que son habitualmente, pero tienen patrones de resistencia diferentes a los que dijimos ahorita, los gram positivos, que son los estáfilos. Generalmente, en estas bacterias hay dos mecanismos. Un mecanismo que es el cromosómico, que básicamente es un mecanismo de resistencia que está en el gen de este microorganismo, y los plamídicos, que son otro componente de estas bacterias y que su perfil de resistencia está destinado por este tipo de, digamos, de estructuras genéticas de este microorganismo. Generalmente en el primero, generalmente aparecemos los mecanismos de resistencia como son clase A, B y C y la D, pero asociado a que son cromosómicos, entonces en este tipo de microorganismos, generalmente, habitualmente, entre los mecanismos de resistencia muy frecuentemente o encontrados son los mecanismos de resistencia C, que generalmente nos indican que solamente podemos utilizar dos esquemas de tratamiento. ¿Cuáles serían? La cefalosporina de cuarta o carbapenémicos, mero hacia arriba. Cuando aparecen estos mecanismos. ¿Y cómo se identifican estos mecanismos? Se identifican leyendo el antibiograma, leyendo los antibióticos que están reportados
y en base a eso uno saca las conclusiones si tiene este mecanismo de resistencia y cómo emplearlos. Es decir, si este es un mecanismo de resistencia donde aparecen sensibles los carbapenémicos y la cefalosporina de cuarta, uno puede presumir que tenemos un mecanismo de resistencia en C y que la lesión es usar carbapenémicos. Pero si aparece sensible a los, digamos, a las ceftriaxona, quiere decir que no tiene este mecanismo y es cefalosporina, o sea, podemos utilizar otros esquemas de tratamiento sin necesidad de ponerle un carbapenémico. Podemos utilizar un antibiótico de menos espectro. El problema tenemos habitualmente las resistencias plasmídicas, donde actualmente es el problema actualmente en nuestro medio, en nuestras instituciones. Son la mayor frecuentemente encontrados son los carbapenémicos. Este grupo de mecanismos de resistencia es muy complejo porque realmente las alternativas terapéuticas para este microorganismo son muy escasas. Y la otra cosa, además de ser escasas, son costosas. Entonces, dentro de los carbapenémicos hay 5 grupos de tipos de carbapenémicos. En el grupo A, que es el sericarbapenemasa, como ustedes lo ven en la primera línea, hacia abajo azul, que es el carbapenasa KPC. Ese es el sericarbapenemasa. Las alternativas terapéuticas son muy limitadas para esto. Y a veces nos toca utilizar solamente un solo medicamento, que es alto costo, como el acetaibatan, que es una combinación de la cefalosporina de tercera generación con un beta-lactam, con un inhibidor. Entonces, con esta combinación podemos, de cierta manera, vencer la resistencia y utilizarlo. Los dos son los clase B, que son los metalocarbapenémicos. Hay 3 grupos, que son el BIN, que es uno de los tipos carbapenémicos, la NDM, que es una metalocarbapenemasa, y la IMP. Pero en Colombia actualmente tenemos KPC, la BIN y la NMD, que es la metalocarbapenemasa. Entonces, de acuerdo al antibiograma, uno determina cuál de estos mecanismos de resistencia tiene y determina cuál es la combinación de antibióticos que vamos a utilizar. Entonces, que ustedes se han dado cuenta que el antibiograma nos sirve para tomar decisiones, para reconocer el tipo de resistencia y para reconocer qué combinaciones podemos hacer y facilitar el tratamiento. Otros mecanismos, otros tipos de carbapenemasa son oxa, que no son frecuentes acá, oxacilinos, que son otros mecanismos de resistencia que son menos frecuentes o todavía no nos ha tocado, digamos, tratarlos. Bueno, fenotípico de resistencia natural, esos son un grupo de antibióticos, un grupo de microorganismos. Son tipos betalactámicos, son un tipo de resistencia. Estamos las penicilasas, que son las betalactámicos que clase A prácticamente. Los betalactámicos inhibidores, que en eso están las oxas que las mencioné para que ustedes nomás las tengan como en el grupo D, las conozcan. Y lo más frecuentemente en nuestro medio son los betalactames de espectro extendido, que son los BLE, donde aparece este mecanismo de resistencia y el tratamiento es con carbapenémicos, o sea, con meropenem hacia arriba. Y podemos tener otras opciones, pero eso va a depender del foco infeccioso. Actualmente, como les mencioné ahorita, les había mencionado los ANSE, que son la hiperproducción de betalactámicos, que generalmente cuando aparece este mecanismo de resistencia solamente podemos utilizar 2 grupos de antibióticos, la cefalosporina de cuarta generación como el cefepime y los carbapenémicos. Y cuando aparecen los carbapenémicos, ahí donde viene el problema, que son los que mencioné ahorita, las carbapenemasas, que son 5 y que necesitamos combinación de antibióticos para vencer la resistencia. Entonces ahí vienen los grandes problemas. Puntos a considerar de un antibiograma. Hay que tener claro, cuando uno lea un cultivo, tiene que tener muy claro y preciso. Es revisar que el nombre del paciente corresponda al cultivo, porque cualquier error de esto va a depender de un esquema de tratamiento erróneo o equivocado y vamos a tener problemas. Evaluar el microorganismo que aparece. ¿Qué tipo de microorganismo está reportado en el antibiograma? Porque a veces, inclusive la autoridad puede cometer errores y uno al revisar el microorganismo se puede dar cuenta de su error y tomar decisiones. Considerar los antibióticos informados como sensibles intermedios. Básicamente uno tiene, porque no todo lo, como le dije, no todo lo que aparece sensible lo vamos a utilizar y no todo lo que aparece intermedio tampoco, entonces podemos hacer combinaciones. Y cuando hablamos de interpretar la concentración inhibitora, como dice la filmina, ese número absoluto va a depender de cada antibiótico. O sea, todos los antibióticos tienen números muy diferentes. Elegir el antibiótico con espectro más selectivo o más pequeño. Es decir, si aparece una E. coli y es sensible a todo, entonces pongámosle entonces meropenem y tal. No, pongámosle el que tenga menor espectro
para combatir esa resistencia y evitar problemas de presión de selección y evitar inducción de resistencias. El antibiótico en formato como sensible debe pautar a dosis dependiente del paciente. Claro, cuando iniciamos el tratamiento, tenemos que ver el peso del paciente, valorar también la función renal del paciente para ver qué dosis le ponemos, porque la dosis va a depender también de la concentración o del tiempo dependiente en caso de la dosis que pongamos. Entonces debemos tener claro el peso del paciente, el medicamento que utilicemos para ver cómo lo vamos a utilizar, cada cuánto lo vamos a utilizar, la función renal. Entonces todas esas cosas son importantes para valorar. Porque si un paciente tiene una insuficiencia renal, yo no le puedo poner una dosis que habitualmente utilizamos. Necesito ajustarla a la tasa de filtración glomerular y eso va a cambiar la clasificación del paciente. Si el paciente está recibiendo un tratamiento previo, tenemos que ver si es necesario cambiar el esquema o podemos seguir con el antibiótico que ya venía o debemos ajustar la dosis o debemos asociar otros medicamentos. Entonces es muy importante esto para tomar decisiones cuando veamos un antibiograma. Son muchas cosas que debemos tomar. La bibliografía, ahora vamos a pasar a hacer, yo sé que todo esto es un proceso un poquito más enredado, pero vamos a hacer unos ejercicios ahora prácticos y ahí sí quiero, digamos, un poquito la participación de ustedes para mostrar. Déjenme diálogo aquí. Entonces, voy a ponerles un ejemplo, unos ejercicios para que ustedes los tengan en cuenta y sean prácticos para ustedes. Aquí le estoy mostrando una muestra de orina, un reporte de urocultivo en un paciente que tomó la muestra por medio de la sonda y reportó una pseudomonas. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿La alcanzan a ver bien? Bueno, este ejercicio es complejo, pero bueno, les voy a mostrar. Aquí tenemos una pseudomonas aeruginosa. Es reportado, pero ustedes ven al frente, entonces cuando uno ve una pseudomonas, uno se tiene que ya conocer cuáles son los antibióticos que son frecuentemente sensibles para pseudomonas. Entonces ustedes ven, ustedes buscan el primero, aminoglucósidos. ¿Cómo aparece la aminoglucósidos? Uy, aparece resistente. Entonces uno pasa al otro grupo de antibióticos, los beta-lactámicos, inhibidores, piperazobactam, aparece resistente. Uy, ya se nos está cortando el número de antibióticos. Seguimos, cefalosporina tercera generación, la ceftaxime, resistente. Uy, agarramos. Cefalosporina cuarta generación, cefevime, resistente. Uy, seguimos a los carbapenémicos, meropenem, resistente. Uy, nos quedamos sin tratar a este paciente. ¿O ustedes qué harían ahí? ¿Qué se les ocurre cuando aparece todo resistente? Yo les hablé ahorita sobre algunas combinaciones que se pueden hacer. ¿Qué se les ocurre? Cualquier cosa que digan está valedero. Le prendemos fuego al paciente, lo quemamos y ya, listo, se acabó. Echamos gasolina y ya. ¿Ah? Lo echan por la ventana y se va y se para otro lado. Aquí no lo vamos a tratar. ¿Ah? ¿Tienen micrófono ahí? Sería el monobactámico, lo siguiente. Ustedes ven que la pseudomonas parece resistente a todo. Entonces, ahí lo que les dije anteriormente, como aparece resistente, lo único que es combinar dos medicamentos que sean resistentes. Entonces, como este paciente con ese perfil que tiene, como es resistente a los carbapenémicos o al meropenem, consideramos que puede tener un perfil de carbapenemasa. Posiblemente tenga una KPC o una VIN, una métalo. Entonces, la única manera ahí que nos queda es combinar dos antibióticos resistentes para que uno se caiga y el otro funcione. En ese caso, pero llama la atención. Después le explico unos tips. Cuando aparece resistente a una pseudomonas a todo, uno tiene que ver dos medicamentos. La ceftaxime avibactam, que es una, pero aparece resistente. Y el otro medicamento antipseudomonas sería la Astreonam. Pero llama la atención que el antibiograma no me reportó la Astreonam. Y al no reportarme la Astreonam, yo pudiera de una vez predecir que esta es una pseudomona con un perfil de carbapenemasa tipo metalocarbapenemasa. No me reportó la Astreonam, lo que me quiere decir que es posiblemente sensible a la Astreonam. O tiene los dos mecanismos de resistencia.
Entonces, una opción es utilizar la Astrenan o la otra opción es usar esta Ceftavivatán en combinado con la Astrenan. Entonces es una alternativa que nos tocaría, entonces ve que nos toca tomar decisiones, tomar dos resistentes, utilizarlo y tratar al paciente. Ese puede ser una opción en este paciente. Ese paciente requiere aislamiento de contacto permanente porque con ese patrón de resistencia yo deduzco que es una carbapenemasa, una metalocarbapenemasa y que el tratamiento sería Astreonam con otro caído, con una micacina o una ceftavivatán si tiene ese cultivos. Es que no es tan fácil, pero uno se puede orientar bajo lo que aparezca ahí. Entonces, date cuenta, mira, el Astreonam no aparece ahí reportado. Entonces, yo presumo que el Astreonam puede ser sensible y yo puedo utilizar como una alternativa. O combinar la cesta con la Astreonam para vencer la resistencia y que uno se caiga y el otro funcione. Por si no, el paciente se va a morir. ¿Vale? Otro ejercicio. Cultivo. Este es un cultivo de un paciente de UCI, aspirado traqueal. ¿Te acuerdas que hablábamos ahorita de que hay gérmenes que podemos encontrar habitualmente o pueden ser contaminantes? Si yo encuentro un Staphylos hemolítico, que es un coagulasa negativo, en un aspirado traqueal, y el paciente está así como ustedes, ahí sentado, tranquilo, sin nada, sin ninguna respuesta inflamatoria, yo puedo decir que es un contaminante y no tratarlo. Pero no así si este paciente está con este aislamiento, el paciente está entubado, está conectado a un respirador, está con dificultad respiratoria, entonces yo tengo que decir, uy, ese estafilococo sí es el que está causando la neumonía del paciente. Pero entonces cuando yo les dije a ustedes un momento atrás, cuando aparece un estáfilo, ¿qué tienen que buscar? ¿Cuál es el antibiótico que tienen que buscar para tomar decisiones después? ¿Cuál es? ¿Ah? La oxacilina. Entonces ustedes buscan la oxacilina y se dan cuenta, oxacilina resistente. Entonces este paciente es un estafilococos hemolíticos metilino resistente. Entonces tengo que ir a buscar la vancomicina como tratamiento. Entonces ahí está la vancomicina y tiene una concentración de 1. Entonces el tratamiento ideal para ese paciente sería la vancomicina. ¿Vale? La oxacilina es un marcador para saber si es resistente, porque si la oxacilina fuera sensible, yo iba a buscar ya no la vancomicina, sino busco la cefalosporina de primera generación y sería el tratamiento con una cefalosporina o una oxacilina. Entonces, cuando tengan un estáfilo, busquen la oxa y esa oxa les va a decir para dónde van, si le ponen vancomicina o le ponen oxacilina o cefazolina. Pero después tienen que prever la concentración de cada uno. Buscan vancomicina y bueno. Tercer ejercicio. Este es un paciente hospitalizado que tiene una lesión en la pierna y le tomaron un cultivo. Y ese cultivo reportó, mira, una pseudomona. ¿Qué ven en esa pseudomona y qué viene de ese patrón de resistencia? A todos les aparece ese. ¿Qué quiere decir ese? Sensible, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, está bien. R es resistente, I de intermedio y S es sensible. Esta pseudomonas parece que es sensible a las aminoglucosias, a la amigacina, al pipertazo, a las cetacine, a las FPV, o sea, es sensible y a la fluoroquinolona y es sensible a todos los antimicrobianos que pueden combatir la pseudomonas sensible. Es decir, que tiene una resistencia natural o es una pseudomonas salvaje y en ese momento, ¿qué le pondríamos ahí antibiótico? ¿Se acuerda que hablamos de ponerle el de menos espectro? Entonces, el meropene. ¿Usted le pone meropene o le ponen otro, o cuál le ponen ustedes? ¿Cuál le pondrían? Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, tengo que ponerle el antibiótico más sencillito, porque como es una pseudomonas salvaje, es sensible a todos, yo busco el que tenga menos espectro para evitar resistencia. Entonces, yo me iría, puede ser una pipertazo, que es una antipseudomonas, digamos, el de espectro menos reducido ahí, y sería la elección. Si el paciente empeora, entonces lo escalono, acetacidine. Si empeora o se cefepime, le pongo Carmen. Pero si el paciente evoluciona bien con este, arranco con este. Y así evito resistencia o inducción de resistencias. ¿Vale? Entonces, si le puedo poner un carbapenémico, le puedo poner tapenen, ¿cierto? Porque lo mando para la casa.
y tiene mero y el meropenem se lo aplican cada 8 horas, ¿le podría poner el ertapenem, que es una vez al día? ¿Qué dicen? ¿Se puede repetir Este, la pregunta? este paciente es una pseudomona. Resulta que es sensible a todos, a los carbapenémicos, a la cefepime, que es cefalosporina cuarta generación, a la cestacine, que es una cefalosporina tercera, al pipeta, a todo es sensible, a todos los medicamentos que combaten la pseudomona. Resulta que el ertapenem es un hermanito del meropenem. Y como es una pseudomona, entonces yo lo quiero mandar para la casa. Pero como el meropenem se lo debo poner cada 8 horas y el ertapenem se pone una vez al día, ¿podría utilizarlo? Como una alternativa, ¿cierto? ¿Quién dijo que no? Aquí hay una compañera que dice que no. ¿Que no? ¿Y por qué dice que no? ¿Ah? Apostamos una. ¿Por qué dice que sí o que no? Durante el trayecto de la historia les hablé una cosita, que hay medicamentos que tienen resistencia natural y otros no. En el caso del ertapenem no podríamos utilizarlo. A pesar que es un carbapenémico, igual que el meropenem, no lo podemos utilizar porque el ertapenem tiene una resistencia natural a la pseudomonas. Entonces no la podemos utilizar, a pesar que es un carbapenémico. Igual es hermanito del meropenem, en el caso de la pseudomonas no es recomendado utilizarla porque tiene resistencia natural. Entonces no la podemos utilizar. Esa es la razón, porque hay antibióticos que tienen resistencia natural y resistencia adquirida. Entonces por eso hay que conocer un poquito los antibióticos para no saber qué utilizar. Entonces ahí viene el cuento. Otro ejercicio. Este es un paciente que tiene una secreción trasudado seromático de la mano del muslo izquierdo y le reportó una Klebsiella pneumoniae. Y veamos, entonces aminoglucósidos son sensibles, ampicilinas son sensibles, pipertal son sensibles, los carbapenémicos con ertamero, diaciclina, ampicilina, pero es resistente a la ceftriaxona. La ceftriaxona es un marcador de resistencia a todas las cefalosporinas, de ahí para abajo, de tercera hacia abajo. Entonces yo estoy presumiendo que si es resistente a la ceftriaxona, es resistente a todas las cefalosporinas, entonces tiene un patrón conocido como probablemente un patrón de Blé. Está reportado ahí, ¿lo ven? Entonces este paciente, yo tendría que utilizar únicamente, idealmente, carbapenémicos, porque a pesar que es sensible a la ampicilina subbactam, que aparece sensible, no lo debemos utilizar porque tiene un patrón de resistencia a Blé y eso induciría fracaso. Es decir, que a pesar que aparezca sensible, no se recomienda utilizarlo, a menos que sea una herida pequeña y que no requiera una conducta terapéutica. Entonces, idealmente nos tocaría utilizar un meropenem o un ertapenem que podemos utilizar en ese caso. En ese caso sí podemos utilizar ertapenem y meropenem. Por eso le dije, no todo lo que aparezca sensible es fácil utilizarlo. El ertapenem es una opción. En ese paciente sí es una opción. Otro ejercicio. Este es, creo que es el último, sí. Un orocultivo. Tiene una Escherichia coli. Y miren qué apareció. Es sensible a todo. Y este paciente es una paciente que llegó a urgencias. Llegó con ardor al orinar, aumento de la frecuencia, dolor suprapúbico, infrapúbico, dolor al orinar, disuria, poliaquiuria y lesión en un cultivo urinario y reportó eso. ¿Qué le pondríamos? Si es sensible a todo y es una infección baja, una infección urinaria, le ponemos que ciprofloxacina, le ponemos que ampicilina, pipertazo. ¿Ah? Furantoína. Uy, ¿quién dijo eso? Se ganó el premio. Exactamente. Si es una infección baja, se ganó el premio. Es una infección baja, es una infección urinaria baja, una cistitis, la opción sería la nitrofurantoína, sería una opción. La otra opción podría ser la cefazolina. Pero si este paciente fuera muy diferente, si era un paciente con urocultivo, pero llega por fiebre, escalofríos, y consideramos que no es una cistitis, sino una pielonefritis, le pondríamos, puede ser una cefazolina endovenoso. Ahí la nitrofurantoína no cabría porque es una infección alta o una pielonefritis y la nitrofurantoína no, solamente para focos urinarios bajos.
Entonces utilizaríamos una cefazolina, podría ser. Y ahí de para adelante vamos fluyendo de acuerdo al proceso. Entonces, en resumidas cuentas, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que es sensible lo podemos utilizar. Debemos conocer nuestra propia epidemiología, conocer los gérmenes frecuentemente, los mecanismos de algunos gérmenes, y conocer los antibióticos, cuáles son concentración dependiente, cuáles son tiempo dependiente. Y otro que pronto no les hablé, que hablamos de antibióticos que son bacteriostáticos y bactericidas. Generalmente los antibióticos bacteriostáticos como la ampicilina no, en bacterias no la podemos utilizar solita, necesitamos combinarla. Entonces hay que conocer un poquito los antibióticos, que no es solo leer un antibiograma y decidirlo, sino hay que conocer un poquito más. Es algo un poquito complejo, pero en esos ejercicios les di unas pautas que tengan pendientes para que tomar decisiones cuando ustedes tengan el uso de un antibiótico. Aquí lo vamos a hacer para insulina. Ah, había otro, el último. ¿Quién me ayuda con esta? Este paciente es un hemocultivo y le salió reportado un Staphylococcus aureus. ¿Quién me ayuda y se gana el dulce? Se gana un punto cuando esté en mi rotación, le voy a dar un punto ya de entrada. ¿Quién quiere? O sea, que ya no lo califico sobre 1, sino sobre 2. Es un Staphylococcus aureus. ¿Qué tipo de Staphylococcus aureus es? ¿Es un metilresistente o metilsensible? ¿Ah? Sensible. Sensible. ¿Por qué sensible? ¿Por qué? La oxacilina. Sí, la oxacilina parece sensible. Exactamente, es un Staphylococcus aureus metilsensible. Entonces, ¿qué le pongo? Vancomicina, ¿cierto? ¿Ah? No, señor, no se le va a dar eso. Se le podría dar cefazolina, ¿no? Ah, bueno, sí, exactamente. Es un metilsensible. Podemos utilizar la oxacilina como tal o la cefazolina. Actualmente nosotros recomendamos la cefazolina. ¿Por qué la cefazolina? Porque la cefazolina también es tiempo dependiente, pero es mucho más agradable, es tiempo y concentración más agradable que poner la oxa. La oxa es muy tiempo dependiente, hay que aplicarla cada 4 horas. Entonces, aplicarle la cefazolina se aplicamos 3 veces al día en relación a la oxacilina. La otra cosa es que la cefazolina tiene también presentación oral, también la oxa no. Entonces, la oxacilina hay que aplicarla cada 4 horas, son 6 dosis al día y la cefazolina 3. Entonces, imagínate la ventaja que tenemos. Sí, ese es un Staphylococcus aureus metilsensible, está en hemocultivos. Bueno, ya aparece uno, pero aparecen los 3, o sea que es una bacteremia por un estáfilo y la opción sería cefazolina. 2 gramos cada 8 horas en un paciente con una filtración glomerular por arriba de 30 se puede utilizar esta dosis y es una acción. Te das cuenta que la vancomicina, aunque aparece reportada ahí, no es necesario utilizarla, porque como es metilsensible, la respuesta terapéutica no va a ser adecuada como va a ser con la cefazolina. Pero ustedes dirán, uy, la cefazolina es una cosita ahí de nada y la vancomicina es un gran antibiótico. No, todo lo contrario. Entonces, esas son las pautas para uno, digamos, aprender un poquito de esto. Esto no es fácil, esto requiere tiempo, pero con la práctica diaria es que uno adquiere experiencia y tiempo para poder conocer y conocer estos esquemas de qué alternativas terapéuticas predecir o no, resistencias o no. ¿Vale? Podemos hacer un taller más adelante, si usted lo propone, de, de, de lo que es interpretación. Este es un taller que se requiere hacer en clínica, o sea, hacer la parte teórica, pero hacer todo esto en la parte práctica. Cuando ustedes quieran, cuando estén conmigo en la clínica y pase conmigo, empezamos a hacer talleres sobre esto para interpretación y lo hacemos con el paciente y con el cultivo y así van a ustedes comprender mucho más fácil porque la teoría es, pero quieren conocer un poquito la teoría como para tener un conocimiento amplio, pero los talleres estos nos implican decisiones para los pacientes, no embarrarla, estancias menos en hospitalización y un paciente ayudarla a sacarlo adelante. Y los talleres estos se hacen así, con ejercicio como les estoy mostrando. Como cuando rotan conmigo, yo les voy enseñando estos talleres y eso es lo que quiero, que ustedes conozcan esto, hagamos más talleres frecuentemente para poder interpretar los antibiogramas en los cultivos y poder tomar decisiones más rápidas, porque no todo lo que brilla, les digo, es oro. ¿Vale? Bueno.
Eso sería por el momento. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, cuando rote conmigo, entonces vamos a ir a hacer más prácticas sobre esto. Es un tema que no es fácil, pero requiere algunas pautas para interpretar cada día más. Bueno, buena tarde. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, que pasen feliz tarde. Chao, chao. Igualmente, doctor. Si tienen alguna pregunta, ahí tienen mi teléfono, me llaman y me hacen preguntas, ¿vale? Bueno, doctor. Muchas gracias. Chao. Chao, doctor. Chao.